Buenos días, profesor. En esta oportunidad voy a responder a la pregunta: ¿la pena cumple una función resocializadora? Para esto, es necesario preguntarnos, en primer lugar, ¿qué es lo que regula nuestro Estado conforme a la pena? Así, en el artículo 139 de la Constitución, inciso 22, son principios y derechos de la función jurisdiccional el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, en concordancia del Código Penal, fines de la pena y medidas de seguridad. En el artículo 9 regula que la pena tiene la función preventiva y protectora y resocializadora, así como la curación y rehabilitación de la misma del sujeto. Con esto entendemos que la pena no solo tiene una función de resguardar la seguridad de la ciudadanía, sino también reinsertarla a la sociedad y ser responsables en ello. De esa manera, para responder más a fondo a la pregunta, nos dirigiremos al conductismo. ¿Qué aprendemos? Para el conductismo, por Watson, como procedimiento que aboca el uso estrictamente experimental y objetivo para la observación y control de las conductas, eliminando la introspección como método esencial. Este está basado en el conocimiento clásico y operante. Nos referiremos al operante, en este caso, definido por Skinner como un proceso de ejercer control sobre la conducta de un organismo en un cierto ambiente por medio de la aplicación de un refuerzo. Es necesario mencionar que existe en esta línea el refuerzo positivo y negativo. El negativo, que es lo que se va a premiar o castigar quitando algo así para reforzar una cierta conducta. Pero para el desarrollo de esta pregunta nos centraremos en el castigo, entendido que a través de este será un mecanismo que a través de este se reduzca la pena. Entonces, ¿cómo la incorporación de la pena está relacionada al conductismo? ¿Para qué hablamos del conductismo, no? Pues existe el punitivismo, que es una corriente del derecho penal, el cual está enlazada al derecho del enemigo y está pensada en la imposibilidad de la reinserción de la persona que ha delinquido. Pero ¿cómo este concepto llega a un estado constitucional como el nuestro, en el que es de derecho? Por el populismo punitivo. ¿En qué consiste? Que es un alivio a la alarma social. El Estado endurece sus leyes y pretende, por un lado, aliviar las críticas de la población y, por otro lado, conseguir fines puramente políticos, por ejemplo, en una elección electoral. Entonces, si bien la resocialización, de acuerdo a la normativa interna, viene a formar parte de los fines de la pena, se cree que entre más dura la pena, menos es el delito. Una clara muestra de ello es cuando se incorporan más años a la pena o únicamente se piensa en la pena en prisión y no en otras opciones. Ahora, luego de cumplir con la pena respectiva, el sujeto, luego de salir de la cárcel, ¿se puede decir que cumplió una función resocializadora? Pues existen testimonios que afirman que el mantenimiento de los antecedentes penales resulta contraproducente para su desarrollo personal. Existen testimonios que afirman que las personas salidas de las prisiones son discriminadas, pero ¿cómo estas pueden ser discriminadas? ¿No? Por el despojo de cualidades humanas. Pues Bandura nos menciona que en una situación normal es difícil maltratar a las personas sin sufrir angustia. Sin embargo, esto puede darse cuando se despoja a las personas de sus cualidades humanas. Esto vendría a ser una deshumanización desde el mecanismo de desconexión moral. En esa línea, es importante también preguntarnos qué pasa dentro de este centro penitenciario también, si es que dentro de este se cumple una función de reinserción, ya que se dice que la pena cumple o tiene como misión reinsertar a la sociedad. En ese sentido, Revier señala que el sujeto no solo es un sujeto relacionado, sino no producido. Es decir, no hay nada en él que no sea un resultado de interacción entre individuos, grupos y clases. Respecto a esto, es importante saber que el interno adentro va a ir modificando su esquema conceptual operativo referencial.
entendido como un ECRO, como el ECRO. Así, cuando el infractor ingresa por primera vez, ingresa con un ECRO particular, el cual se ve afectado ya sea por las condiciones mismas de los grupos del sistema penitenciario. Por ello, como se busca la rehabilitación, se busca que a través de estas modificaciones de conductas, mediante la operatividad del esquema o conceptual del ECRO, se busque modificar estas conductas delictivas y con ello las fantasías inconscientes respecto a estas conductas que se van produciendo en el sector o respecto al esquema que han ido funcionando. Por tanto, la pena cumple una función resocializadora. Se concluye que lo que establece la pena no va concorde a su misión, a su objetivo principal, ya que se sigue la lógica violenta dentro de estas instituciones. Asimismo, desde la sociedad no existe un esquema mismo, ya que terminan cerrando las puertas a su misma reinserción laboral, generando una cadena de no darle oportunidades. Asimismo, es importante mencionar la condición de los centros, su salubridad y su población, ya que se sabe que existe una sobrepoblación y sus condiciones, tanto de salubridad, no son las más adecuadas. Asimismo, sus talleres que incorporan para una reinserción dentro de estos penales no son siquiera las mismas o las mismas actividades que estos prisioneros, estos internos, se dedicaban antes de ello. Muchas gracias.